No hay límites en el poder de la mente. En este video te voy a mostrar el potencial sobrenatural que tenemos todos los seres humanos con la mente. El poder de la mente es un poder que tú no te puedes imaginar o que tú no te imaginas, que lo tienes ahí escondido, que lo tienes ahí guardado y no le has sacado el máximo provecho. Así que suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para así avisarte de todo el contenido que voy a estar subiendo diariamente para ayudarte a transformar en un águila visionaria. Así que sin más, vamos. Hola, ¿qué tal, Águila Visionaria? Espero que estés pasando un día de alto vuelo, que estés brillando, que estés creciendo y que estés transformando tu vida para cumplir tus sueños. Bueno, vamos a seguir hablando de estos principios universales para ayudarte a transformarte en un águila visionaria y ayudarte a que transformes tu mente. Recuerda que la mente es el activo o es el instrumento más poderoso que hay en el universo y es un instrumento que se nos dio y no lo sabemos utilizar. Todavía no entendemos el poder tan inmenso que tiene la mente y la estamos subutilizando, la estamos desaprovechando y solamente el 1% de la población mundial es el que está sacándole el máximo provecho a la mente. Entonces, en este video te voy a contar cómo tú puedes empezar a entender tu mente, cómo tú puedes empezar a sacarle el máximo provecho, porque es un órgano que tiene millones de años de evolución y hoy en día lo tenemos tan sofisticado que no lo sabemos utilizar y se nos ha convertido en un arma de doble filo, que en vez de utilizarlo por el lado que deberíamos utilizarlo, lo estamos utilizando por el lado que no es. Entonces, si tú quieres saber cómo tú puedes empezar a encontrar ese poder ilimitado que tiene tu mente, quédate hasta el final de este video porque lo que te voy a revelar es tremendamente transformador. Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones, comparte esta información para que así pueda llegarle a más personas y estas personas también puedan tener esta misma oportunidad que tú. Entonces, mira, la mente, como te decía, es un órgano súper sofisticado y siempre se ha dicho que solamente utilizamos el 5% de nuestra mente, de nuestro cerebro, pero en realidad ya se ha ido avanzando más en las ciencias, ya se han realizado nuevos estudios y pues continuamente se sigue avanzando en este proceso, en esta investigación y se dice que no es que utilicemos solamente el 5%. La ciencia demuestra que el cerebro, el 5% del cerebro es donde están las neuronas, ¿sí? Y en ese 5% es donde se dice que es lo que nomás utilizamos, pero el resto, el 95% del cerebro, tiene otras células que son las células base, ¿sí? Llaman que células base, pero todas estas células base interactúan con las neuronas para que haya un funcionamiento. Entonces, no quiere decir que solamente estemos utilizando ese 5%, estamos utilizando todo el cerebro, ¿sí? Pero no le estamos sacando el máximo provecho, ¿sí? No le estamos sacando el máximo potencial. ¿Y cómo podemos hacer eso? Mira, para sacarle el máximo potencial al cerebro no necesitamos de la ciencia tradicional, ¿sí? De, de hacer estudios y que te hagan un estudio para que te hagan, te inyecten o te hagan, no sé, una resonancia para activarte el cerebro. No, mira, tú tienes la capacidad de activar tu cerebro en un instante. ¿Y cómo lo haces? Simplemente es tomando conciencia y cambiando tus pensamientos. Mira, los pensamientos son súper poderosos, ¿sí? Los pensamientos son los que crean tu realidad. Y si tú ves todo lo que está en el exterior, es obra de los pensamientos, de tus pensamientos, ¿sí? Entonces, aquí no hay ciencia, no hay ciencia que necesitemos utilizar para decir que yo tengo que elaborar pensamientos de cierta manera para poder crear mi realidad. No,
Mira, tú constantemente estás creando y siempre te he dicho, el universo es mental y lo que tú piensas se manifiesta. Entonces, todos esos pensamientos que tú tienes son los que determinan la realidad de tu vida y a la final siempre estás viviendo en un mundo imaginario, ¿sí? Todo pensamiento llega de una imaginación, ¿sí? Esa imaginación, tenemos una imaginación, luego tenemos el pensamiento, luego tenemos una emoción y creamos, ¿sí? Entonces todo lo que estamos viendo es un mundo imaginario, es un mundo irreal, es un mundo orquestado y creado por nuestra mente, ¿sí? Y lastimosamente todo este mundo que estamos viendo es un mundo que está creado por el dominio mental. ¿A qué voy yo con esto? A que la mayoría de pensamientos siempre son involuntarios. Todos tus pensamientos, más del 95% de tus pensamientos en el día son inconscientes. O sea que estás siendo dominado por tu mente, ¿sí? Estás siendo dominado por tu mente subconsciente, por el programa que es la mente subconsciente, por ese programa mental que tú tienes, estás siendo dominado diariamente. Entonces, actúas de cierta manera y por eso yo digo que la mayoría de personas en el mundo actúan como autómatas, como zombies, ¿sí? O sea, que van por la vida simplemente es por el programa que tienen, ¿sí? Subconsciente y están andando en automático, ¿sí? Entonces, como tú no te has dado la oportunidad de adentrarte, ¿sí? En en tu mundo interior, en esa voz interior que todos tenemos, en ese espíritu de águila, ¿sí? Esa voz de tu espíritu que es la que te habla y yo sé que tú me entiendes lo que te voy a decir. Tú cuando estás solo o estás por ahí pensando, tú sientes como si algo te hablara, ¿sí? Como si estuvieras hablando, como si tuviera una conversación interna. Esa es la voz de tu espíritu, ¿sí? Entonces, a esa voz viene muy ligada a qué? A la intuición. Y nosotros, los que somos águilas visionarias, tenemos ese poder súper desarrollado, la intuición. Entonces, todo eso va muy ligado a que tú tienes que aprender a escuchar la voz, el espíritu, la voz de tu espíritu, ¿sí? Para que así tú puedas empezar a materializar lo que deseas. Pero lo primero que tú tienes que hacer es empezar a controlar tu mente. Tú tienes que tener control. ¿Y cómo lo haces? En estado de conciencia, que tú seas consciente de que la realidad que tú has manifestado, que tú lo que tienes tú en el exterior en este momento es obra de todo lo que tú has pensado, de todo lo que tú has hecho, no es obra de un tercero, no es obra de nadie más, sino de tú mismo. ¿Sí? Tú eres el que ha creado todo eso. Si tú tienes abundancia, tú la creaste. Si tú tienes miseria, tú la creaste. No es de nadie más, solamente tú eres el propio creador de tu vida, ¿sí? Entonces, si tú tomas conciencia de que esa realidad a la que tú estás manifestando, esa realidad a la que tú estás creando, vas a empezar a pensar diferente, vas a empezar a tener pensamientos positivos, pensamientos de abundancia, pensamientos de riqueza y vas a estar dejando de pensar en pensamientos de escasez, en que no puedo lograrlo, no puedo hacer eso, yo no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento, yo no soy quien para llegar a donde están ciertas personas, ¿sí? Entonces, si tú cambias ese programa, si tú empiezas a generar nuevos hábitos, tu subconsciente empieza a reprogramarse, ¿sí? Recuerda que el subconsciente, la mente subconsciente, no diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, simplemente es, ¿sí? Como el universo. El universo no diferencia en que si tú eres pobre o eres rico, el universo solamente entrega de acuerdo a lo que tiene cada persona en su mente, ¿sí? El universo, Dios, siempre le entrega a las personas de acuerdo a lo que tenga en su mente. Por ejemplo, si hay dos personas, que una persona es rica y otra persona es pobre, entonces la persona que es rica es porque tiene pensamientos de abundancia, tiene pensamientos positivos, pensamientos de que sí se puede hacer lo que deseamos, ¿sí? En cambio, el pensamiento de un pobre tiene pensamientos de escasez, de miseria, de incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa? El universo, Dios, siempre le va a dar más a la persona que tiene pensamientos positivos, de abundancia, y siempre le va a dar menos, ¿sí? O le va a quitar a la persona que tiene pensamientos de escasez. Entonces, si a ti te ha pasado
en que siempre estás luchando y siempre estás guardando dinero porque no, es que no me puedo gastar esto porque si no, entonces no puedo, no llego a fin de mes, o siempre tienes esos pensamientos de escasez, siempre te va a hacer y siempre tu carencia va a ser de dinero, ¿sí? O de relaciones. Si tú te consideras que no eres la persona adecuada para tener una buena novia o un buen novio, bueno, yo qué sé, si tú siempre estás pensando en que no te mereces tener una persona, una buena persona a tu lado, pues no te va a llegar buenas personas, te van a llegar personas malas, te van a llegar personas que no deben de llegarte, ¿sí? Y lo mismo con tu salud. Si consideras que no tienes la fuerza de voluntad para no comer comida chatarra, para no cuidarte, pues entonces simplemente siempre vas a tender a hacer todo lo contrario, porque así funciona la mente subconsciente, ¿sí? No identifica, siempre está entregando lo que tú estás pensando. Entonces simplemente tienes que cambiar el programa. Y lo que te decía con la persona que es rica, pues entonces como tiene pensamientos de abundancia, pues el universo, Dios, le va a mandar más. Entonces por eso tú escuchas a la sociedad que el rico cada vez se hace más rico, el pobre cada vez más pobre, pero es por eso, por los pensamientos, ¿sí? Por el control de la mente. Entonces la persona que es abundante es porque ha tomado conciencia y lo que hace es que toma las riendas de su vida, de su mente y la dirige, ¿sí? Deja de actuar como zombie, como autómata o robot, ¿sí? Entonces dirige y sus pensamientos siempre los va a dirigir hacia donde quiere llegar, ¿sí? Hacia sus metas, hacia los logros que desea obtener. Entonces es muy importante que tú sepas esto porque de esta manera vas a descubrir el potencial inmenso, infinito que tiene tu mente y el poder creador, ¿sí? Somos creadores, tenemos la capacidad de crear, de hecho tenemos la capacidad de generar milagros, ¿sí? De pronto tú dirás, bueno, César está loco, ¿qué? Pero si tú tienes la capacidad de visualizar lo que deseas, ¿sí? Si tú te visualizas, por ejemplo, que tú quieres tener un buen trabajo y si tú desde ya empiezas a visualizarte en el trabajo que deseas, sintiéndolo como si ya estuvieras allá, ¿sí? Si tú ya empiezas a sentir cómo es saliendo de tu casa, llegando al trabajo, ejecutando las labores que tienes que hacer, siendo el mejor, te va a llegar porque eso es el poder de la visualización. Lo haces con tus pensamientos y la mente tiene la capacidad de crear. Entonces tú vas a crear en el ahora, vas a crear ese deseo como ya realizado, ¿sí? Y lo único que tienes que hacer es esperar a que se materialice, ¿sí? Darle tiempo a que se materialice, ¿sí? Pero la gran mayoría de personas no lo creen, la gran mayoría de personas no tienen paciencia porque están en el estrés, ¿sí? Están viviendo en estrés, en miedo, en depresión, entonces se bloquea la mente. Entonces no tiene la capacidad de manifestar esas cosas positivas que tanto desea, porque como no las tiene en el ya, porque la gente quisiera pensar, ay, sí, quiero más dinero y ¡pum! Se apareció así como por arte de magia, ¿sí? Entonces piensa en lo que te estoy diciendo y si te ha gustado, coméntame aquí en los comentarios y dime si tú de pronto has hecho el ejercicio de visualizar algo que deseas y que con el tiempo, en el corto, mediano o largo plazo, se manifiesta. Pero ahí es donde tú tienes que darle todos los días, siempre visualizando el resultado que deseas, todos los días visualizándolo, porque tienes la capacidad de enfoque, ¿sí? Tienes esa capacidad de poner tu energía en eso, en ese deseo que tú estás buscando, en ese sueño que estás deseando, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a poner esa energía ahí, el universo sí o sí te lo va a dar, ¿sí? Entonces, pero tienes que tener la paciencia y tienes que darle todos los días a ese deseo, siempre enfocado, ¿sí? La visión de águila, el enfoque, ¿listo? Ahora, ¿cómo evitar para que tú no caigas presa de tu mente? Lo primero, enfoque, ¿sí? Lo segundo, tomar conciencia. Es lo principal, el poder de la conciencia, que tú tengas conciencia de que no estás manifestando y no estás creando lo que tú deseas.
¿sí? Entonces, si tú tomas conciencia de eso, empiezas a generar nuevos hábitos, a generar nuevas creencias, a generar nuevas emociones, ¿sí? Porque cuando tú empiezas a cambiar tus emociones negativas como de miedo, estrés, emociones de escasez, ¿sí? Y las empiezas a cambiar por emociones de amor, emociones de abundancia, ¿sí? Todo eso, o sea, cuando tú empiezas a cambiar ese patrón, pues sencillamente tu realidad también va a cambiar. Es así de simple, ¿sí? Y piensa, si todo lo que tú has vivido no es lo que tú has deseado, es porque no has tenido la capacidad de cambiar, de romper ese patrón que generación tras generación viene repitiendo. ¿Por qué? Porque el programa subconsciente que hay a nivel colectivo es un programa que se va heredando, ¿sí? Es como nació el bebé, entonces los padres lo que hacen es que copian y le pegan, ¿sí? Ese mismo programa al bebé, entonces ese bebé cuando crece y se reproduce, entonces también hace lo mismo, copia y pega y entonces se va una cadena generación tras generación y nunca acabar. Pero cuando tú tomas conciencia, paras ese patrón y lo que haces es, no quiero seguir con esto y lo rompes, ¿sí? Y mira, yo te voy a contar, eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo hice, yo rompí ese patrón de que tenía que estudiar mucho, conseguir un trabajo, luego tener casa, carro y luego pensionarme, ¿sí? Tener una pensión, una jubilación. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, me costó mucho que mi familia entendiera, pero en últimas ya ellos pues comprendieron y yo cambié ese patrón, ¿sí? Cambié también el patrón de la educación. Yo no estoy de acuerdo con el sistema educativo, ¿sí? Que existe un sistema educativo obsoleto, un sistema educativo que lo único que hace es producir en masa una mente mediocre, ¿sí? Entonces, cuando yo cambié eso, yo empecé a experimentar nuevas cosas en mi vida y empecé a ver que hay un mundo de posibilidades que el único que tiene el poder de elegir somos nosotros mismos. Y mira, la mente es tan poderosa que si tú la sabes utilizar, te vas a volver invencible. Pero si no la sabes utilizar, la mente te vuelve esclavo. ¿Sí? La esclavitud no se ha dado porque te tomen y te esposen, te agarren o te amarren, eso no es la esclavitud, o que te pongan a trabajar con una cadena amarrada a una piedra, eso no es la esclavitud está aquí en tu mente, ¿sí? Cuando tú tomas control de tu mente, te vuelves libre y vuelas como el águila, ¿sí? Libre, porque el águila es un animal de libertad. Entonces, si tú tomas conciencia, te vas a poder liberar de la esclavitud que en este momento tu mente te tiene, ¿sí? Y la esclavitud es que te da miedo, te da ansiedad, te da miedo lanzarte a hacer, te da miedo a arriesgarte, te da miedo a perder, ¿sí? Entonces, cuando tú ya te liberes de esa atadura que tu propia mente, que tú mismo te has puesto, vas a empezar a ver un mundo de posibilidades infinitas, vas a poder ver que eres invencible, que vas a poder lograr todo lo que quieres y vas a empezar a escuchar tu intuición, que es lo más importante, ¿sí? Ahí se empiezan a desarrollar tus sentidos, se empiezan a agudizar y más tu intuición, que es la voz de tu espíritu que va a empezar a hablarte, te va a empezar a decir, vas a tener esas corazonadas de lo que quieres hacer, de lo que quieres tener y cuando tú te lanzas y escuchas a la voz de tu espíritu vas a empezar a materializar todo lo que deseas, ¿sí? Y esto no me lo estoy inventando, esto lo decía Albert Einstein, Marie Curie, Henry Ford, que ellos le preguntaban que ellos a quién seguían y ellos decían a su voz interior, ¿sí? Escuchaban su voz interior. Entonces, cuando tú te enfocas en eso, te enfocas en esas pequeñas corazonadas, en esa vocecita interior que de un momento a otro, ¡pum!, te llega ese destello, mira, hazlo, trabaja en ello, ¿sí? Este canal surgió a través de mi voz, de mi voz interior, ¿sí? Que yo quería entregar esta información al mundo
y estaba pensando en hacer un curso, estaba pensando ¿qué? Empezar, bueno, era más que todo hacer como curso o hacer posts y bueno, pero de un momento a otro estaba estudiando la mentoría con mi mentor, una mentoría con mi mentor. Bueno, estaba estudiando la mentoría y cuando yo estaba estudiando sentí eso, sentí que tengo que crear un canal, ¿sí? Y tengo que crearlo de acuerdo a lo que me sale a mí en mi carta natal maya. Y mi carta natal me dice que yo soy el águila, ¿sí? Y entonces empecé a profundizar un poco más con este animal, con el águila, y entonces empecé a escribir nombres, empecé a hacer a darle pues diferentes formas hasta que salió espíritu de águila, ¿sí? Entonces, cuando el espíritu viene a esa voz interior, ¿sí? Esa llama que tenemos internamente. Entonces, y el águila, entonces coloqué espíritu de águila y el águila pues que hace referencia a lo que soy en mi carta natal maya. Entonces por eso César Díaz, espíritu de águila. Entonces mira, fueron simplemente señales que fui empezando a tener y se empezó a materializar. Y hoy estoy feliz con el canal, lo empecé hace poco, el 29 de diciembre empecé a subir contenido y estoy muy feliz porque la interacción, el desarrollo del canal ha sido muy, pero muy bueno. Luego les compartiré pues el avance que ha tenido el canal. Pero entonces es eso, que tomen la decisión, que tengan la capacidad de lanzarte, que no tener miedo, porque eso es lo que la mente siempre está jugando, a que te genera esas emociones de miedo, ¿sí? De incertidumbre para que tú te quedes esclavizado y no puedas avanzar, ¿sí? Bueno, déjame saber aquí en los comentarios qué te ha parecido esta información, si crees que te ha ayudado, si crees que te ha despejado un poco más la mente. Y en todos los videos de aquí en adelante vamos a seguir hablando de este tema porque es un tema muy amplio. Repite esta información, escúchala nuevamente, compártela, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho. Chao, chao.